al despertar, al despertar. Hola, buenos días, bienvenidos al Despertar de GAFA TV Ecuador. Esta mañana en la entrevista del día vamos a conversar con la asambleísta Mireya Pazmiño. Ella es de la provincia de Bolívar, ex miembro de Pachacuti. Para comenzar, asambleísta, buenos días y gracias por recibirnos en esa conexión. Por favor, los 88 votos para el juicio político al señor presidente Guillermo Lasso suman o restan. ¿Cómo está la situación? Cuéntenos, por favor, cómo está la situación en la Asamblea Nacional con miras al juicio político que posiblemente se instale la próxima semana. Buenos días, asambleísta. Buenos días, Fernando. Solo una aclaración. Yo sigo siendo de Pachacutic, sino que coordino directamente con la CONAI. Que no esté coordinando con esa coordinación corrupta y vendida a Lazo es diferente, pero sigo siendo y no he presentado ninguna carta de que me separo ni nada del movimiento. Bueno, nosotros avanzamos, estos 88 votos dieron paso a que se continúe con el juicio político. Recordemos que hay 21 ausentes y 6 asambleístas que se abstuvieron. Esperamos de que toda la ciudadanía esté pendiente, vigilante del actuar de estos asambleístas que no fueron o no se fueron a registrar, porque sí estuvieron en la Asamblea Nacional, de cómo están actuando y si por ahí no estará caminando el hombre del maletín, el señor Cucalón o la chequera de Lazo. Hay que estar muy pendientes, pero estoy convencida que la mayoría de los compañeros asambleístas, con el sentir del pueblo ecuatoriano, con un poco de empatía y sabiendo que están electos por esa confianza que pusieron en nosotros, van a poner los votos para la destitución y censura a Guillermo Lasso Mendoza. Los votos de los ausentes, y en su mayoría son de Pachacutic, son creo que 12 11 o 12. Ajá. Como usted que les conoce, y hay una resolución de Pachacutic y un pedido de la CONAIE para que se pronuncien orgánicamente. ¿Qué piensa usted, así en confianza, qué piensa usted? ¿Cuántos de esos 12 podrían estar dirigiéndose hacia el juicio político en favor de la censura y destitución del presidente Guillermo Lasso? Bueno, están ahí porque las bases les dieron la confianza para que estén de candidatos y luego lleguen a ser asambleístas. En ese sentido, hay algunos compañeros que provienen de las bases de sus comunidades y que siempre han estado bajo las órdenes de la estructura organizativa de la CONAIE. Esperemos que sean los compañeros Efren Calapucha, el compañero Cristian Yucaya, Edgar Quesada, Rosa Cerda. Ellos provienen de las estructuras organizativas. La CONAIE ha tomado una decisión de ir a favor del juicio político. El movimiento Pachacutic de igual manera han tomado la decisión y han sacado una resolución de ir a favor del juicio político. Y que ellos hagan caso omiso a estas resoluciones tendrán graves consecuencias, ¿no? Que responder a sus bases, a sus comunidades. Porque en todo caso podría tener más efecto el pliego de peticiones que deben estar planteando al presidente Guillermo Lasso a través del ministro Cucalón, más que el asunto de la aplicación de la justicia indígena. Bueno, no sé si le hagan o no les hagan, como le dije, son compañeros que provienen de las bases, que provienen de una estructura organizativa que es la CONAI y tendrán que responder. Ellos verán cómo sancionan o no les sancionan. Pero en el movimiento Pachacutic, de igual manera, el nuevo coordinador deberá ir a hablar con cada uno de los colegas legisladores, ver quiénes están con el pueblo, quiénes están bajo los principios del movimiento, bajo el proyecto político del movimiento Pachacutic, y de acuerdo a eso tendrán que ir limpiando, ¿no? El movimiento de toda esta gente que han sido se han entregado de cuerpo y alma al Lazo y así han estado actuando en la Asamblea Nacional el resto de compañeros. Ahí tiene usted un Ricardo Vanegas, tiene una Sofía Sánchez, una Gisela Molina y ahora Mario Ruiz, el jefe de bancada, que realmente es una lástima y una vergüenza que esta clase de personas estén dentro del movimiento y tomen su nombre para estar pactando con un gobierno tan miserable, un gobierno tan nefasto como es el gobierno de Guillermo Lasso. Asambleísta, ¿qué piensa usted del comunicado de la Iglesia Católica Ecuatoriana que dice que se está atentando contra el poder constituido y que habla a nombre de los 18 millones de ecuatorianos? Mire, el poder constituido es el que tenemos nosotros en estos momentos y nosotros la Asamblea Nacional como institución y de acuerdo a lo que dice la Constitución.
y democráticamente estamos tomando nosotros una de las funciones que nos permite justamente nuestro marco jurídico, que es llevar un proceso de control político y de fiscalización al presidente de la República. Se ha seguido todo el debido proceso, la Corte Constitucional ha dado la admisibilidad que puede existir peculado. Nosotros tenemos que dentro de la Asamblea Nacional demostrar la responsabilidad política que tiene el presidente sobre ese delito de peculado, y creo que todos los ecuatorianos, más del 90% ahora de los ecuatorianos han perdido la confianza en el presidente. Un presidente mentiroso, desleal con su gente, desleal al voto que le dieron, no ha cumplido hasta el día de hoy una sola promesa de campaña y más aún los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo. Y yo creo que no debería meterse a tratar de manipular con la religión a los ecuatorianos o al sentir de los ecuatorianos, de cómo nos están matando en las calles y el presidente ni una sola política pública en cuanto a seguridad. Y en parecido sentido se han pronunciado las cámaras de la producción que hablan de que se atenta en contra del desarrollo, de la inversión. ¿Qué opinión le merece ese pronunciamiento también? Creo que el que está atentando contra el desarrollo, contra la producción, es justamente el señor Guillermo Lasso Mendoza. Y ellos deberían revisar, ¿no? ¿Qué es lo que dice la Constitución? Nosotros no queremos golpes de Estado, no pretendemos desestabilizar al gobierno. Es él el que se ha ido dando sus golpes, el que se ha ido desestabilizándose frente a un país. Que siga la parte constitucional, de un paso al costado del señor Guillermo Lasso Mendoza y asuma la presidencia del señor Borrero, y el señor Borrero que por lo menos genere alguna política pública que mitigue en algo toda esta crisis que estamos atravesando los ecuatorianos y sea un gobierno de transición hasta las elecciones del año 2025. El ministro Cucalón ha dicho que hay 3 escenarios para este asunto y ha calificado nuevamente de que este juicio comenzó mal, se ha desarrollado mal y terminará mal. Los 3 escenarios son, por ejemplo, el primero, conformar una mayoría en el Congreso Nacional para captar a las autoridades a través, por ejemplo, de Pachacuti, a través de la Izquierda Democrática y de estos movimientos. Ahí aparece su colega asambleísta Sofía Sánchez, que aparece como posible candidata a la Asamblea Nacional. ¿Qué le parece este escenario que plantea el gobierno? Mire, dentro de la Asamblea siempre ha pretendido el gobierno tener a esta institución. Le vemos que ahora ya hay otras instituciones también que responden al gobierno, las respuestas de un contralor, las respuestas de un procurador, que en vez de ser el abogado del Estado, ahora le vemos defendiendo y siendo abogado del presidente, de Guillermo Lasso Mendoza. Entonces, lo mismo ha pretendido hacer con la Asamblea Nacional, lo tuvo ahí a la presidenta, Guadalupe Llori, en ese entonces, quien estaba arrodillada, sumisa a las decisiones de este gobierno. Pero conformamos una nueva mayoría para sacar procesos en favor del país, no en contra, no aceptando esas leyes nefastas que como ya ha ingresado el presidente de la República. Pese a eso hemos debatido, las hemos reformado y se ha aprobado varios proyectos de ley. Nosotros no estamos yéndonos con lo que dice la Constitución, más aún pretendiendo intrometernos en la función ejecutiva. Y lo mismo le pediría al presidente, no se intrometa en las decisiones de la Asamblea Nacional. La intromisión que ya lo hemos visto, pretendiendo por todas las maneras comprar conciencias, ceder el poder, cargos, pero de una manera corrupta, más no queriendo compartir el poder. Eso aún más queda en desprestigio, en evidencia lo que es este presidente. Un presidente corrupto que quiere tratar de comprar conciencias para que luego seamos manipulados a su antojo y a tratar de llevar más a la declive, al error, a que este país esté en crisis como nos encontramos en estos momentos. Si es que no consiguen el primer escenario que dice el señor ministro Cucalón de armar una mayoría propia para conseguir las autoridades legislativas, pues el segundo escenario es conseguir que no hayan 92 voluntades mínimo para censurar y destituir al presidente. Este escenario será posible tomando en cuenta que muchos legisladores, no solamente los que estuvieron ausentes, incluso de los 88 que votaron por la continuidad del juicio político al presidente, podrían en un momento determinado cambiar de opinión. ¿Qué le parece?
Puede haber varios cambios, varios escenarios. Sigamos avanzando. Va a haber unos 2 días de debate la próxima semana, luego se llamará votación. Y como le dije, yo hice ya un video haciendo un llamado a todos los ecuatorianos, que estén vigilantes de las actuaciones de los asambleístas. Y esperemos tener no solamente 92 votos, esperemos tener muchos más, esperemos tener unos 100, 105 votos para la destitución del señor Guillermo Lasso Mendoza y que se dé todo un proceso constitucional, ¿no? Asuma el vicepresidente, mitigue en algo toda la crisis que estamos enfrentando y sea un gobierno de transición con el control político siempre de la Asamblea Nacional. El otro escenario, pues, es la muerte cruzada, que debe estar ya un poco amarillo ese decreto, porque siempre lo ha dicho que lo tiene en el escritorio el presidente. La muerte cruzada es otro escenario. ¿Ese escenario cómo la ven ustedes? Bueno, el presidente tiene todo el derecho, así lo dice la Constitución en su artículo 148, en cualquier momento, incluso mientras estés en la interpelación en la Asamblea Nacional, puede ir llevando sus pruebas y en la otra mano puede ir llevando el decreto de la disolución de la Asamblea Nacional. Pero debe cumplir 3 condiciones. La una es que si los asambleístas nos hemos arrogado funciones, que no lo hemos hecho. La segunda es que nosotros impidamos por varias ocasiones el desarrollo del Plan Nacional. Los ministros ya se han pronunciado, incluso en la Comisión de Régimen Económico, que no hay ningún bloqueo, que el Plan Nacional de Desarrollo continúa. Y la tercera condición es que haya grave crisis, conmoción interna y crisis política. Y la Corte Constitucional dio la admisibilidad, quien dijo que no había ni conmoción interna ni crisis, ni ninguna crisis política en el país, crisis social. En ese sentido, no sé si el presidente se quiera inventar la Constitución y vaya a decir, porque me están siguiendo juicio político, les voy a poner la muerte cruzada, cosa que no estaremos nosotros aceptando. En todo caso, vamos terminando. Hay un escenario tanto para un sector como para el otro, las negociaciones en la Asamblea Nacional para renovar el próximo domingo las autoridades. ¿Cómo está la mayoría que ahora mismo mantiene al doctor Saquicela como presidente en esas negociaciones? Nosotros ya nos hemos reunido, la mayoría ya se han pronunciado, la IDE se ha pronunciado, UNE se ha pronunciado. Yo, de igual manera, la bancada de PK, CONAIE, vamos a apoyar al compañero Virgilio Saquicela para la presidencia de la Asamblea Nacional y seguimos en conversaciones para ver cómo queda estructurado todo el CAI. Se necesita 70 votos para elegir al presidente. ¿Ustedes cuántos aspiran a tener? Unos 85 votos, que siempre ha sido la mayoría en ese sentido. Pero ese será el termómetro para ver qué pasa la próxima semana con el juicio político, ¿verdad? Exactamente. Bueno, son dos cosas diferentes, ¿no? Pero una buena parte de esa votación iría también para la votación del juicio político. Bueno, no son diferentes, ¿no? Porque en política todo suma y todo está pensado en ese sentido. ¿Usted podría decir que el día lunes amanecemos con el doctor Saquicela con la reelección? Esperemos que sí, que la Asamblea Nacional tenga ya nuevas autoridades para el día lunes y continuar con el proceso de juicio político. Pero eso no se descarta que pueden haber sorpresas. Bueno, como usted dice, en la política nada se sabe hasta el último día. Esperemos que todo marche bien, como está hasta ahora. Vamos a estar pendientes para ver qué ocurre en la Asamblea Nacional y qué ocurre la próxima semana con el juicio político al presidente de la República. Agradezco a la doctora Mireya Pazmiño, ella es asambleísta por la provincia de Bolívar y también es presidenta de la Comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea Nacional. Muchísimas gracias por atender este diálogo. Buenos días. Muchas gracias, Fernando, a usted. Buenos días. Gracias, Galito, también. Y un saludo a todos los ecuatorianos quienes están viendo este prestigioso medio de comunicación. Gracias, Fernando, nuevamente. Una buena mañana. Muy amable a la legisladora Mireya Pazmiño. Aquí terminamos nuestro diálogo de esta mañana hablando de la Asamblea, del momento político que vive el país, y el país estará expectante de lo que ocurra el día domingo, 14, Día de la Madre para variar, en la elección de las nuevas autoridades de la Asamblea Nacional y a partir del lunes próximo a ver qué pasa con el juicio político al presidente de la República, Guillermo Lasso. Hasta pronto, volveremos a seguir hablando de este y otros temas importantes. Al despertar, al despertar.